Dios bendiga, jóvenes. Un abrazo a todos a la distancia. Cuánto quisiéramos de verdad poder verles físicamente y demostrarles ese afecto. Pero qué bueno que estamos aquí. Quiero que por lo menos digan hola en el chat. Escriban hola para saber que están ahí atentos, que están activos. Quisiéramos hablar, pero de pronto no podemos todo. Muchos hola, excelente. Estamos aquí todos súper activos. Como ya hemos orado para compartir la palabra de Dios, queremos introducir lo que vamos a hacer hoy. La directiva juvenil y su servidor, el pastor Abel Vidal, hemos tenido la intención desde hace tiempo de abordar una serie de temas de corte doctrinal, o sea, en los espacios de los cultos de jóvenes, hablar de puntos doctrinales específicos. Algunos de ustedes, muchos nos han pedido, nos han preguntado y tienen ciertas inquietudes constantemente. Entonces, este mes de octubre o varios sábados de octubre estará su servidor y nuestro querido Amín Florentino, diácono juvenil, que también es pastor para todos ustedes y es mi amigo. Estará también compartiendo varios temas junto a mí de este índole. Así que mucha atención este mes, va a ser un mes muy interesante. Al final de hoy vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas de lo que hayamos compartido el día de hoy. Quiero compartir de una vez, quiero iniciar y les voy a compartir acá mi pantalla para que veamos el tema de hoy. El tema en cuestión que vamos a compartir hoy es este: utilizando la versión bíblica correcta. Utilizando la versión bíblica correcta. ¿Y cómo que versión bíblica correcta? Daría la impresión de que hay algunas versiones que no son incorrectas. Bueno, no es por eso, no es que unas sean correctas y otras no, es más que nada usar la mejor, la más confiable, la que más seguridad nos dé dentro de las muchas que hay. Vamos a estar viendo hoy el por qué existen diferentes versiones y cómo se diferencian unas de otras, pero lo más importante, qué tan confiable es una u otra versión bíblica cuando yo la utilizo para mi estudio bíblico. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que tengan muy en mente esa escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjense, escritura con E mayúscula. Aquí les voy a hacer una pregunta. De las siguientes versiones bíblicas, ¿cuál es la que más usas para tu estudio bíblico del día a día? Y para esto, me van a permitir que les voy a pasar algo por el chat. Aquí en el chat yo les acabo de pasar un link, este mismo link que está aquí abajo, con un formulario donde ustedes van a responder esta pregunta. De las siguientes versiones bíblicas, ¿cuál es la que más usas para tu estudio bíblico del día a día? Hay varias opciones: la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, Reina Valera, otra o no sé. Así que por favor, ahora mismo usted va a ir al chat, vaya entrando al chat y va a responder este mismo formulario. Es anónimo, no tiene tu nombre, así que por favor vayan entrando porque vamos a verlo. Bueno, aquí ya tenemos la respuesta en tiempo real, real time. 12 respuestas tenemos aquí. Veo que hay 33, mínimo 30 personas o 28, 29 respuestas debe haber. Aquí vamos viendo ya en tiempo real cómo va el proceso. Las opciones: Nueva Versión Internacional, Biblia de las, Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, Reina Valera, otra o no sé. Ok, casi, estamos avanzados. Solo es una opción. Aunque uses varias, es la que más usas. La pregunta es, ¿cuál es la que más usas? La que más sueles usar. Tenemos hasta ahora 21 respuestas. Vamos a ver si hay algunos
que respondan otras más. Ok, bien. Hasta aquí tenemos 22 respuestas y el 72% dice que utiliza la Reina Valera. Hasta aquí. El 18% dice que utiliza la Nueva Traducción Viviente. Son 4 personas. El 4.5% dice que usa otra. Y la Nueva Versión Internacional, el 4.5%, una persona. Bueno, pues igual de todos modos quisiéramos que lo respondan. Esto es importante. Veo que hasta aquí la respuesta más respondida, o la opción más respondida, es la Reina Valera. Bien, un dato importante para saber. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo quiero compartirles y mostrarles a ustedes cómo se diferencian los diferentes tipos de traducciones bíblicas. Y cuando hablo de traducción bíblica, es lo mismo que decir versión bíblica. O sea, la Reina Valera, la NBI, la Biblia de las Américas, NTV, son traducciones en sí, porque es una forma de lenguaje específico que se traduce la Biblia. Existen 3 tipos de traducciones bíblicas, 3 tipos principales donde se engloban todas. La primera es la traducción que se llama palabra por palabra o el tipo de traducción. Estas traducciones son literales y que buscan mantenerse lo más cerca posible a las palabras originales utilizadas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, ventaja son las versiones más apegadas al texto original. Desventajas: puede ser complejo de leer y entender lo que dice en ocasiones puntuales. El segundo tipo de traducción bíblica que tenemos es la que se llama pensamiento por pensamiento. Se centran en los conceptos que la Biblia, en los conceptos que se enseñan en la Biblia. Un momentito. Trata de usar un lenguaje más contemporáneo para reflejar el texto original. Ventajas: es más fácil de entender, usan un lenguaje más moderno y actual. Desventajas: está sujeta a la interpretación humana. Es muy importante que los traductores comprendan bien el contexto del texto. Otro tipo de traducción bíblica son las paráfrasis, y estas traducen las ideas principales y en algunos casos alteran las frases articuladas para que suenen más familiares. Ventajas: se usan frases que usamos hoy en día, es muy fácil de entender. Desventajas: muchos acusan estas versiones de no estar apegadas al texto original. Está sujeta a interpretación humana de quienes la tradujeron. Eso para que tengan una idea de en dónde se engloban las diferentes versiones bíblicas. Vamos a seguir acá. Vamos a ver ahora un cuadro comparativo de las principales o de algunas de las versiones bíblicas, inclusive que ustedes respondieron. O sea, para que nos ubiquemos qué tipo de versión bíblica es cada una. Aquí hay un cuadro comparativo donde todas las versiones bíblicas se presenta Romanos 12:20, pero solo me quiero enfocar en el tipo de traducción. Por ejemplo, la Reina Valera. La Reina Valera del 60, esa traducción específica, es la variación que se llama palabra por palabra, porque traduce del idioma original cada palabra. O sea, si la palabra original decía negro, bueno, pues se va a traducir como negro. La Biblia de las Américas, por ejemplo, también utiliza este principio, y la Reina Valera contemporánea, que es otra versión de la Reina Valera del 60. Entonces, esas son palabra por palabra. Vamos a ver algunas de las que son pensamiento por pensamiento. La Nueva Traducción Viviente, esa es una de ellas, y la Nueva Versión Internacional, que vamos a ver más adelante sobre esas Biblias. Esas Biblias, como vimos, utilizan la idea central. Toman la idea central y traducen el pensamiento como tal. Paráfrasis, la versión Dios habla hoy, por ejemplo, es una de ellas. Y la traducción al lenguaje actual y Nueva Biblia al Día son Biblias también de paráfrasis, aunque en algunos momentos esta usa palabra por palabra, pero más que nada es paráfrasis. De todas estas tipos de versiones, o mejor dicho, tipo de traducciones,
¿Cuáles son las más confiables, si pudiéramos decir? Bueno, las que son palabra por palabra. Porque con este tipo de traducción, tú tienes la palabra original que escribió el autor traducida a nuestro idioma. En el caso de la Biblia Reina Valera, por ejemplo, se traduce, vimos el domingo pasado un video muy interesante sobre eso. Esta Biblia utiliza el idioma original en que se escribió la Biblia, sea griego o hebreo o arameo para el Antiguo Testamento, y lo traduce al español. Eso es muy importante. Pero vamos a ver ahora algo más importante todavía. Los estudiosos bíblicos, los que se llaman biblistas, las personas que se dedican a hacer traducciones bíblicas y los que nos dedicamos a estudiar la teología y la Biblia, ponemos mucho énfasis en los manuscritos originales de donde se traducen las versiones. Les explico esto. Ustedes saben que la Biblia no se escribió en 2020, ni se escribió en República Dominicana, ni en español. Se escribió hace miles de años, hace más de 1900 años, el último libro que se escribió, prácticamente 2000 años, se escribió en idiomas diferentes ante nosotros, dígase griego el Nuevo Testamento y hebreo y arameo el Antiguo. Ahora, cuando escribieron esos primeros ejemplares, esos primeros originales, como le llaman muchos, escribieron en un momento específico. Lamentablemente, de ninguno de los originales se tiene una copia actual, porque hace mucho tiempo. Imagínense el Antiguo Testamento, que hace ya prácticamente 3500 años que se escribió el Deuteronomio, para que tengan una idea. No tenemos ese escrito original. ¿Qué sí se tiene? Copias o recopilaciones de lo que decía ese original que personas estudiosas de la Biblia, de la teología, de la religión de ese tiempo, judía o cristiana en el Nuevo Testamento, recopilaron. Es decir, tenemos lo que ellos escribieron. Y aquí les voy a mostrar qué origen, qué fuente, qué manuscrito utiliza cada versión bíblica de 4 específicas que les mostraré. Y pongan mucho ojo a esto, porque esto no se suele enseñar. La Reina Valera, todas sus traducciones. Para el Antiguo Testamento utiliza los manuscritos siguientes. Bueno, el Antiguo Testamento utiliza el texto masorético. El texto masorético es una recopilación, un compendio de todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias actuales, escrita en hebreo y algunas partes en arameo. El texto masorético lo escribieron en una comunidad llamada Masora, un grupo de judíos devotos que querían preservar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, eso que ellos escribieron, estamos hablando antes de Cristo, estamos hablando de cientos de años antes de Cristo. Se escribió eso en el idioma hebreo y directamente de ese manuscrito que sí se preserva fue que se tradujo el Antiguo Testamento que usa la Reina Valera, para que tengan la idea clara. Ahora, el Nuevo Testamento utiliza una fuente que se llama Textus Receptus. Este se escribió en griego y es el más utilizado en la iglesia cristiana evangélica, por la iglesia que vino de la Reforma Protestante, y fue un compendio que se tradujo directamente del griego al español, o sea, que la Reina Valera utiliza del griego al español directo. Es uno de los mejores, incluso es catalogado como el más confiable de la traducción del Nuevo Testamento, de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Textus Receptus. Ahora, la fiabilidad, bueno, directamente traducida de los idiomas en que se escribió la Biblia, es la más fiel al mensaje original y se traduce palabra por palabra. Estamos hablando de la Reina Valera. Entonces, cuando le hablen de esa versión bíblica, no se dejen confundir, que le digan que tiene errores, que no es muy de pronto actualizada. Quien le diga eso no sabe de Biblia. Esa traducción está tomada de los manuscritos más confiables que hasta ahora tenemos, o uno de los más confiables, o generalmente aceptado. Pero vamos a ver otra. Vamos a ver la nueva versión internacional. Para el Antiguo Testamento, diferente a la Reina Valera, que utiliza una fuente específica,
utiliza muchas fuentes. Utiliza algo llamado rollos del Mar Muerto o rollos de Qumran, que es un grupo de escritos del Antiguo Testamento que se encontraron en una comunidad. Utiliza el Pentateuco samaritano, el Aquila, el Sinmachus y el Theodotion, son escrituras en griego del Antiguo Testamento. Utiliza la Vulgata latina. La Vulgata latina es la Biblia que utiliza la Iglesia Católica, o sea, la fuente que utiliza la Iglesia Católica. La Peshitta siríaca y el Targum arameo. Utiliza todas esas fuentes. Me parece que son todas, no sé si se me escapó alguna. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron es, buscaron todo eso y trataron de tomar de cada una la que ellos entendían que era la más acertada. Para el Nuevo Testamento se utilizó algo llamado texto crítico. Les explico aquí. El texto crítico en el tema de los manuscritos es un conjunto de varios manuscritos en idioma griego que se escribieron incluso en latín, pero que no son tan confiables como el texto masorético. Por algunos de ellos son el texto alejandrino, el texto siríaco, el texto vaticano y uno que se llama Nestlé Aland, por las personas que lo tradujeron. ¿Qué difiere esto, por ejemplo, del que usa la Reina Valera? El texto crítico, al ser diferentes fuentes, son más recientes, porque lo que hicieron fue, esas personas, por ejemplo, Nestlé Aland y otros más, tomaron esas traducciones de trabajos que habían hecho otras personas del idioma original griego y lo actualizaron, por decir así. Tenían varias revisiones. Entonces, no es como en el caso de la Reina Valera, que se fueron directamente a la fuente original en que se escribió. Su fiabilidad, traducción hecha de otras traducciones, no traduce las palabras originales, sino pensamiento por pensamiento. Vamos a ver otra, vamos a ver la Biblia de las Américas. Para el Antiguo Testamento utiliza el texto masorético, o sea, en hebreo y arameo, que es el mismo que se utiliza en la Reina Valera. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento utiliza el texto crítico, el mismo que se usa en la Nueva Versión Internacional. En el que más se basa es uno llamado Nestlé Aland, la versión número 26. Oigan, la versión número 26 de ese escrito. Porque como les decía, ellos escribían una y constantemente iban actualizando según ellos entendían que debía mejorarse el texto. Entonces, su fiabilidad para el Antiguo Testamento, esa versión es fiable, pues se traduce del idioma original. Ahora, para el Nuevo Testamento, la Biblia de las Américas traduce de revisiones posteriores hechas del griego y editadas constantemente. Incluso omite muchos versículos bíblicos y cambia palabras. Y luego vamos a ver eso, ejemplos puntuales de versículos bíblicos. La última versión que veremos aquí es la Nueva Traducción Viviente. Para el Antiguo Testamento utiliza muchísimas fuentes. Utiliza la Biblia hebraica, rollos del Mar Muerto, Septuaginta, Pentateuco samaritano, Peshitta siríaca y Vulgata latina. Para el Nuevo Testamento utiliza el texto griego de Nestlé Aland, el mismo que utiliza la Biblia de las Américas. Fiabilidad. Traduce pensamiento por pensamiento. Ojo con esto. No usa, oigan esto, no usa las palabras originales y se basa en traducciones hechas de otras traducciones. Importante que sepamos esto. ¿De dónde vino esa Biblia? ¿De qué fuente vino esa traducción? Entonces, teniendo esto un poco técnico, así que se sorprenderían muchos de verlo, vamos a ver ahora una comparación de textos bíblicos en diferentes versiones. Y aquí se van a sorprender mucho. Vamos a comparar varias Biblias. Lo primero, vamos a comparar la Reina Valera con la Biblia de las Américas. Y vamos a ver textos bíblicos específicos. Mateo 5:44. La Biblia de las Américas, LBLA, esa es la sigla, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Sin embargo, cuando vemos la Reina Valera, que se escribió y se tradujo y fue mucho antes que esta versión, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ustedes ven todo eso que está ahí subrayado. Todo eso es
fragmento del versículo que omite la Biblia de las Américas. Lo omitió así, completo, directamente. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es que omite esa parte? Por lo que acabamos de ver, el manuscrito original. Esencialmente, ellos utilizaron el manuscrito o varios manuscritos para el Nuevo Testamento, especialmente, que podían sencillamente haber omitido esa parte. No son los más confiables en el caso del Nuevo Testamento. Pero ese es un ejemplo. Vamos a ver otros. Mateo 27:35, la Biblia de las Américas dice, y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes. ¿Qué dice la Reina Valera? Y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Yo les pregunto, sencillamente viendo esas dos diferencias, uno se da cuenta que la Biblia de las Américas obvia por completo este punto tan importante, donde Mateo, el autor, el evangelista, hace énfasis en que eso que pasó Jesús es el cumplimiento de lo que se decía en el Antiguo Testamento. Cuando tú lees entonces en esa versión de las Américas, el Nuevo Testamento, pierdes completamente la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y le quita peso, ojo con esto, le quita mucho peso a la idea de que Cristo Jesús cumplió las profecías dadas por él en el Antiguo Testamento, o dadas acerca de él. Esto no lo sabías. ¿Por qué? Porque no te detienes, no eres un biblista, no te detienes a estudiar esto, y nuestro deber como pastor, como persona que nos dedicamos a esto, es advertirle de las cosas importantes. Vamos a ver más ejemplos. Marcos 6:11, Biblia de las Américas. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Reina Valera, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto lo dijo Jesucristo. La Biblia de las Américas obvió completamente esa parte de las palabras de nuestro Señor. Otra vez, ¿por qué? Por los manuscritos a los que se utilizaron para traducir. Vamos a ver aún otro ejemplo. Lucas 11:2, Biblia de las Américas. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Uno lee eso y como que dice, aquí como que falta algo. Pero sin embargo, cuando uno lee la Reina Valera, nos dice, y les dijo, cuando oréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y esto es súper importante. Todo esto que está subrayado, la Biblia de las Américas lo obvia completamente. Y esto tiene un papel tan fuerte en los principios de oración, porque con el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó un modelo de cómo orar. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué va tercero? Y cuando uno estudia entonces en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, se pierde todo ese mensaje tan importante que dio nuestro Señor Jesús. Pero hay aún otros ejemplos. Juan 6:47. En verdad, Biblia de las Américas, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Sin embargo, la Reina Valera nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pregunto, ¿tiene o no tiene importancia ese en mí que dice ahí? Por supuesto que sí. Porque aquí, lo que, según dice esta versión, dice, el que cree tiene vida eterna. ¿Pero el que cree en qué? ¿El que cree en quién? En Buda, en Mahoma, en Lucifer, en Jehová, en la iglesia evangélica, en la iglesia católica. ¿El que cree en quién? La Biblia Reina Valera, por la traducción aceptada que hace, dice, el que cree en mí. Entonces, cuando uno lee, otra vez digo, en la versión de las Américas, pierde esa esencia tan importante del mensaje de Cristo.
Vamos a ver aún otro ejemplo, ya terminando con esta versión. Hechos 2:47, Biblia de las Américas. Y el Señor añadía cada día al número de los que, añadía al número de ellos los que iban siendo salvos. Anoten eso. El versículo, la Reina Valera nos dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dos cosas importantes. Primero, la Biblia de las Américas corta la parte de la iglesia. No dice dónde era que los añadía. La Biblia, la Reina Valera especifica que era la iglesia. Y segundo, a esta parte dice, y a los que iban siendo salvos. La Reina Valera, que toma directamente palabra por palabra, dice a los que habían de ser salvos. Esto significa, o quiere dejar dicho, que Dios conocía de antemano quiénes serían las personas que vendrían y reconocerían a Cristo como su Salvador. No necesariamente que Dios seleccionó a un grupito, ese no es el mensaje, pero sí que ya Dios conocía de antemano los que habían de ser salvos. ¿Y qué mensaje tan importante es esto? En la Biblia de las Américas lo obvia completamente y lo que dice es que los que aceptaban a Cristo se añadían a la iglesia. Todo eso por no utilizar la mejor traducción disponible, que hasta ahora es el Textus Receptus, como les explicaba. Ya al finalizar sobre esta versión, vamos a ver primera de Timoteo 3:16, Biblia de las Américas. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Reina Valera. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Fíjense, las Américas dice él, la Reina Valera dice Dios. Él es muy genérico. Puede ser Jesucristo, puede ser Dios Padre, puede ser el Espíritu Santo, no se sabe. Pero aquí dice quién fue que se manifestó en carne, en la Reina Valera. Todo eso por la fuente textual. Ya finalizando, como nota importante, ahorita nuestra presidenta de jóvenes leía en Salmo 146, y qué hermoso es ver el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, que es Jehová. Ese es el nombre con el que él se reveló. Bueno, la Biblia de las Américas no lo usa. En el Antiguo Testamento, en ninguna parte usted va a encontrar el nombre de Jehová en la Biblia de las Américas. La Reina Valera sí lo usa porque traduce tal cual las palabras como se escribieron. Entonces es importante. Decía bien claro al principio, en el Antiguo Testamento es más o menos confiable, pero tiene el tema de que no utilice el nombre propio de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Biblia de las Américas realmente tiene muchos, no errores, no le voy a decir errores, sino partes que omite y palabras que utiliza que no son las originales o el mensaje completo que se dio para el Nuevo Testamento. Entonces eso hace de ella una Biblia, bueno, poco confiable. Yo en lo personal no la utilizo para mi estudio bíblico día a día porque puedo estar leyendo un versículo y hay una parte que puede estar obviando. Pero vamos a seguir, vamos a ver otros ejemplos. Vamos a comparar la Reina Valera con la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver aquí versículos. Mateo 17:21, Reina Valera dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, la Nueva Traducción Viviente lo elimina por completo. Literalmente no está ese versículo en esa versión. Ahora, ¿qué hace esto? Resta importancia al ayuno y la oración para producir la fe necesaria para echar fuera demonios. Una cosa esencial. O sea, Jesús le dice a ellos, sin este género de fe que ustedes necesitan para echar fuera ese demonio, no sale sino con oración y ayuno. Bueno, la Nueva Traducción Viviente lo quita por completo. Todo eso por el tipo de fuente que utiliza. Pero no se queda ahí. Mateo 18:11, Reina Valera dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La Nueva Traducción Viviente, nuevamente, lo elimina por completo, de golpe y porrazo. ¿Qué hace esto? Debilita la doctrina de la salvación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Literalmente lo elimina, no está en esa versión. Y seguimos aún más. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. La Nueva Traducción Viviente se lo llevó por completo. No está, tampoco.
Marcos 9:44 y también 9:46. La Reina Valera dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, hablando del infierno. Bueno, la Nueva Traducción Viviente se lo llevó por completito, no está. Y esto es muy importante y llama mucho la atención porque dos veces seguidas en el versículo 44 y el 46 se dice esta frase. Esto resta claridad a la realidad del infierno, porque lo que Jesús está diciendo es explicando, Jesús está explicando cómo es el infierno, que ahí el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Bueno, pues la Nueva Traducción Viviente lo omite literalmente. Hechos 8:37, Reina Valera dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, eso es el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si lo encuentra en la Nueva Traducción Viviente, usted me dice, por favor, tampoco está, se lo lleva. Y esto es sumamente importante, porque aquí se debilita al quitar este versículo la doctrina de la deidad de Cristo. Aquí el eunuco que estaba con Felipe dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, eso es una de las revelaciones más importantes de la salvación a través de Cristo Jesús. No nos dice solamente que Jesús es un profeta, un ungido, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Y la Nueva Traducción Viviente lo elimina. Pero estamos... Entonces, eso fue la Nueva Traducción Viviente. Eso es para que sepan, esta es más peligrosa, inclusive que la Biblia de las Américas respecto al Nuevo Testamento, porque esta lo elimina por completo los pasajes. Otros pasajes cambia completamente el significado. Y no, por temas de tiempo, no les puse todos los versículos, pero son muchísimos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que elimina esa versión, la Nueva Traducción Viviente. Al final, yo les voy a dejar de esta presentación unas fuentes, unas páginas web, unos links, donde ustedes podrán acceder y verán el listado completo de todos los versículos que omiten estas versiones, para que puedan luego edificarse. Vamos ahora a comparar otra versión, y es la Nueva Versión Internacional. Vamos a hacer un match con la Reina Valera, para que estudiemos algo acá. Hechos 8:37, el mismo versículo que vimos ahorita. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Búsquelo en la Nueva Versión Internacional. Si quiere lo puede hacer ahí mismo en el celular, con YouVersion o en internet, y verás que lo elimina por completo. No está. Lo mismo. Mateo 17:21. Otra vez, fíjense, ¿qué textos, qué tipo de textos es que se eliminan? Pero este género no sale sino con oración ayuno. Lo elimina por completo. Le resta importancia al ayuno y la oración para producir la fe necesaria para echar fuera a los demonios. La Nueva Versión Internacional también lo hace. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Bueno, pues parece que la Nueva Versión Internacional nunca lo supo porque lo elimina por completo. Y qué versículo tan importante, tan clave del propósito de Cristo. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Se lo llevó completamente. Hay algo más todavía. Juan 3:15, la Reina Valera, dice, un versículo clave, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Nueva Versión Internacional dice, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Convenientemente y curiosamente, elimina y omite ese versículo de no se pierda. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque ese no se pierda habla del infierno, habla del lugar al que va el alma cuando se pierde una persona. Vi una pregunta aquí, dice, ¿y cuál otra versión de la Biblia tiene este versículo aparte de la Reina Valera? Porque entonces el problema no está en las otras versiones, dice alguien. Voy a responder esa pregunta ampliamente al final, pero en pocas palabras,
a la quien lo escribió, creo que fue Celia. Lo que pasa, Celia, es que la Reina Valera se escribió primero y se escribió directamente de los originales, lo que explicaba antes. Entonces, estas otras versiones vienen posteriores a ediciones de los originales. Por ejemplo, yo escribí lo que dijo Jesucristo. 1000 años para adelante, alguien copió lo que yo dije. Esas otras versiones no se basan en lo que yo escribí directamente que lo oí de Cristo, se basan en lo que escribieron 1000 años más adelante. Entonces, el tema es que estas otras versiones no se van al original, no se van al más confiable de las fuentes originales. Es por eso que llama tanto la atención, porque omiten tantas palabras. Además de otros motivos que no lo voy a explicar ahora, porque no va el tema. Ahora, vamos a ver otros versículos. 1 Corintios 6:9. La Nueva Versión Internacional dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Ojo, la Nueva Versión Internacional se creó en español en el año 1999. Eso hace que 20 años prácticamente. La Reina Valera, ustedes lo saben, pueden investigarlo, hace más de 300 años. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ojo con esto. Nueva Versión Internacional dice malvados. La Reina Valera dice injustos. Inclusive en el idioma griego son dos palabras completamente diferentes. No tienen nada que ver uno con la otra. Aunque una persona malvada sea injusta, los injustos habla de un concepto aún mayor, más grave que una persona malvada. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y ojo con esta parte, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eso dice la Reina Valera. Convenientemente, la Nueva Versión Internacional omite o evita llamar pecado a la homosexualidad. Literalmente, la homosexualidad es pecado, no así Dios no odia al pecador, pero sí al pecado y lo rechaza. Y esta versión de la Nueva Versión Internacional omite esta parte tan concreta, los afeminados en el sentido de personas que practican una vida sexual no masculina, o sea, una vida sexual diferente a la masculina, y los que se echan con varones. Lógicamente, en el tiempo que se escribió esta carta a los Corintios, no existía la palabra homosexual, pero sí esta frase, los que se echan con varones. Bueno, pues entonces la Nueva Versión dice pervertidos sexuales. Un pervertido sexual puede ser una cosa muy amplia, o sea, puede ser una persona que vea pornografía, alguien que haga desnudismo en público, qué sé yo, muchísimas cosas. Entonces, fíjense cómo al cambiar el significado de la palabra, cambia el significado del mensaje, cambia la fuerza del mensaje. Y ese es el problema, porque si se usara un sinónimo diferente, pero con el mismo mensaje está bien, pero es que cambia el mensaje completamente. Y vamos a seguir. Deuteronomio 23:17. Dice la Reina Valera: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Una ramera es una mujer prostituta y un sodomita es un hombre que tiene relaciones sexuales con otros hombres. O sea, sodomita porque viene de la ciudad de Sodoma, que fue castigada por diferentes pecados, sobre todo pecados de homosexualidad y perversiones sexuales. También sodomita incluso se utiliza para otros términos aún más, cosas un poquito más feas. La Nueva Versión Internacional dice: ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. El mismo versículo, literalmente, el mismo versículo. Y esto tiene un contexto en que se daba, ciertamente la prostitución ritual existía en ese tiempo, pero no todo estas prácticas de prostitución y sodomismo eran de corte ritual. Entonces, lo circunscribe solamente a esa parte y y quita las palabras originales para referirse a todo lo que se refería. Otra vez, la Nueva Versión Internacional evade llamar pecado a la homosexualidad, puntualmente en el caso de los sodomitas. Ojo con eso. Isaías 14:12, Nueva Versión Internacional, dice:
Y ojo con este, porque este se van a sorprender todos. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Eso lo dice hablando acerca de Satanás. La Reina Valera dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Fíjense, lucero, pone un nombre. Lucero, hijo de la mañana. Diferente, ¿verdad? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Ok, hasta aquí pareciera como que se habla de lo mismo, pero como que se pone una coma, hijo de la mañana. Ok, vamos a ver qué nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la misma Nueva Versión Internacional, para que tengan una idea. Esto ha venido a confirmaros la palabra de los profetas, al cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga, ¿quién? El lucero de la mañana en sus corazones. Agarre ahí. Señores, literalmente esa Biblia, esos traductores, o sea a propósito o no a propósito, no lo sé, confundieron a Lucifer, a Satanás con Cristo, literalmente, porque utilizan la misma frase para referirse a Satanás en Isaías 14:12, lucero de la mañana, lo utilizan en 2 de Pedro, lucero de la mañana. Y literalmente, aquí en 2 de Pedro está hablando de Jesucristo, realmente, pero el lucero de la mañana del que habla en 2 de Pedro es muy diferente a ese lucero hijo de la mañana del que se habla en Isaías. Aunque se parezca, no es igual. Entonces, son cosas como muy sutiles que si uno no prestara atención a utilizar una versión correcta, sana, cae en el error y de decir, oh, yo te adoro, lucero de la mañana, oh, yo te adoro, lucero, hijo de la mañana, y no sabe lo que está diciendo y está adorando a Satanás sin saber, o una expresión. Y para que tengan una nota que da mucha coincidencia, coincidencialmente, los luciferistas, que es una religión satánica, satanista, consideran a Satanás como el lucero de la mañana. O sea, perdón, consideran a Cristo como y a Satanás como la misma cosa. Para ellos son dos formas de referirse al mismo personaje. Tienen una dualidad, al Jesús hombre. Es un tema ahí que no lo voy a explicar ahora. Y llama mucho la atención de que se refieran de esa misma manera. Entonces, ojo con esa versión. Juan 9:35, NBI, ¿qué dice? Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? La Reina Valera dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué diferencia tan interesante? Una dice el Hijo del Hombre y otra dice el Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo la NBI aquí? Se está enfocando en el aspecto humano de Cristo, en la humanidad de Cristo, no así en la divinidad de Cristo. Entonces, por ende, debilita la doctrina de la deidad de Cristo, porque en el original no se utilizó la palabra hijo del hombre, se utilizó hijo de Dios. Entonces, son cosas que llaman mucho la atención y no sabemos, como dije, si fue a propósito, si fue por error, pero lo cierto es que tiene incongruencias muy importantes. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, de la Reina Valera, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La NBI dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Lo primero es que este concepto, piedad y fe, son cosas muy diferentes, muy diferentes. No es lo mismo, aunque tenga cierta relación, una depende de otra. No es igual. Hasta la palabra etimológicamente hablando. Y la Reina Valera dice que Dios fue manifestado en carne, hablando de la encarnación. Esto es muy importante. Pero la NBI dice, Él se manifestó como hombre. No se sabe de quién es ese Él. No dice si fue
hablando de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, no es específica, no es concreta, no es clara respecto a esta doctrina. Entonces esto se presta mucho a malas interpretaciones y errores. Como nota, esto lo pueden profundizar e investigar más, les dejaré los links. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y la English Standard Version, ESV en inglés, han removido, escuchen bien, esto no es una falacia, esto es contado ya, 64.575 palabras, incluyendo palabras como Jehová, Calvario, Espíritu Santo, Omnipotente, entre otras. ¿Por qué? No lo sabemos. Algunos dicen que es una conspiración, un plan, otros dicen que son errores, yo no lo sé. El asunto es que estas versiones tienen incongruencias y no son certeras en muchos ámbitos, en ámbitos muy importantes. Entonces yo tengo una pregunta para ustedes. Si tú estás viendo que estas versiones, comparadas con la Reina Valera, que es una referencia sumamente confiable, ves los errores que tienen, ves las fuentes que utilizan, que son fuentes muy dudables, muy cuestionables, ves que eliminan versículos completos, ves que toma palabras y les cambia el significado. Que yo te hago esta pregunta, ¿qué versión bíblica utilizarás a partir de ahora? Porque se supone que debemos utilizar para el estudio bíblico, a eso me refiero más que nada para nuestro día a día, una versión bíblica que sea confiable, que sea segura, que sea lo más certera posible a los originales. Entonces, ¿qué yo recomiendo? ¿Cuál es la que yo les recomiendo? ¿Y cuál es la que yo uso como pastor y teólogo? La versión bíblica Reina Valera, especialmente la del 60, es por mucho, pero por mucho, la versión más confiable. Escuche esto, más confiable. Tal vez no es la que utilice el lenguaje más fácil de entender o más actualizado a nuestra época. Eso es una cosa diferente, pero es la más confiable. ¿Por qué? Porque se apega a los idiomas originales en que se escribió la Biblia. Además, se traduce de los manuscritos más antiguos, de mayor precisión y más utilizados por la Iglesia Cristiana Evangélica a lo largo de toda la historia. Entonces, ¿qué yo recomiendo y qué es lo que yo hago? Miren, lo que yo hago es yo uso la Reina Valera para mi estudio bíblico. Ahora, si yo quiero, de alguna manera, no sé, como ver el versículo de la Reina Valera desde otro panorama, desde otro punto de vista, a ver si me es un poquito más entendible, en ocasiones uso otras versiones. No significa que esas versiones enteras están mal. Hay algunas partes que están muy bien. Entonces yo la utilizo, pero siempre como referencia a mi Reina Valera. O sea, tiene que el mensaje ajustarse a lo que dice la Reina Valera. Si no se ajusta, lo descarto, pero de una vez. Ahora, más que solo usar la Reina Valera, le voy a dar un principio de estudio hermenéutico más importante. Lo ideal es que uno pudiera entender un poco del texto griego. ¿Y cómo se utiliza eso? Bueno, ustedes no saben griego, no van a estudiar griego koiné, el griego en que se escribió la Biblia. No hay tiempo para eso, además es difícil. Es un idioma que ya no se habla también. ¿Qué se puede hacer? Utilizar concordancias bíblicas y diccionarios exegéticos. Luego yo me comprometo a darle una serie de estudios o entrenamientos de cómo con la Reina Valera y una concordancia exhaustiva, como por ejemplo la Strong, usted va a leer la palabra testigo, por decir algo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esa palabra testigo, si usted quiere saber qué significaba en el idioma original y cuál fue la palabra que se usó, usted se va a la concordancia y al texto original. Es mejor inclusive que estar buscando por ahí en otras versiones. ¿Por qué? Porque se va a la fuente. Los periodistas hacen esto, se van a la fuente. Entonces yo me comprometo, Dios mediante, vamos a poner fecha pronto, de enseñarles a investigar las palabras bíblicas en la fuente o traducidas del idioma original.
Otra vez, finalizo con 2 de Timoteo 3:16, en la Reina Valera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si la escritura me dice, valga la redundancia, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, yo no voy a confiar en una Biblia que me corte porciones de la escritura. Lamentablemente no puedo. No puedo confiar en una Biblia que me cambie la palabra original que se utilizó por otra palabra, sabrá Dios por qué razones. Entonces, utilicemos una versión. Apréndase, memorícese la Biblia en una versión. Estúdiala en una versión. Aunque use otra para tratar de arrojar más luz, siempre y cuando concuerde con la Reina Valera. Pero como su pastor y como teólogo y estudioso de la Biblia, les recomiendo esto. Si usted quiere tener una buena y sana vida de estudio bíblico, utilice esta versión. Déjenme mostrarles ya para finalizar, ya prácticamente acabamos. Vamos a tiempo de preguntas y respuestas. Aquí abajo están los links, 2 artículos específicos que ustedes podrán consultar. Entonces lo pasaré por el chat del grupo de WhatsApp. Ahora tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Yo quiero ir respondiendo algunas preguntas que estoy viendo aquí en el chat. Usted puede ir escribiendo la pregunta o puede abrir su micrófono en breve y le vamos a responder. Celia decía, ¿y cuál otra versión de la Biblia tiene ese versículo? Creo que ya la respondí. Básicamente no es que la Reina Valera es diferente, es que las otras son las diferentes. Pues la Reina Valera fue primero y viene del idioma original. Además hay otras que sí lo tienen. Coincidencialmente, hasta la Vulgata católica, que es la Vulgata es la fuente que utiliza la Iglesia Católica, el manuscrito, tiene los mismos versículos que la Reina Valera. Y que coincidencialmente, qué extraño que versiones evangélicas omitan esos textos. Ok, RV dice, ¿sabe cuál es la mejor versión en inglés? Porque la King James, que es la más parecida a Reina Valera, es casi entendible para un no nativo angloparlante. Bueno, si en el idioma inglés, si hablamos de confiabilidad, de que viene del idioma original, la King James es la mejor, porque es como si fuera la Reina Valera, pero en inglés. Ahora, si uno no domina ese nivel de inglés, se hace difícil. Mi recomendación es que se esfuerce. Bueno, yo, cuando empecé a estudiar inglés en mi adolescencia profundo para aprender, utilizaba la King James, leía la Biblia en esa versión del inglés. Y me gustó mucho porque aprendí palabras nuevas, etc. O sea que es un buen ejercicio, hasta intelectualmente hablando. Dice Giselle Arlen, ¿hay algún inconveniente si se usan varias versiones al mismo tiempo sin descartar nunca la Reina Valera? Bueno, creo que es lo que dije, Giselle. Nuestra versión bíblica base debe ser la Reina Valera, y si hay textos que tú no entiendes bien o quieres más luz, puedes usar otras versiones, pero siempre comparándolo con la Reina Valera, que sea como nuestra referencia principal. Ahora, lo ideal es estudiar la Biblia en el idioma original, las palabras específicas, en griego. Y luego yo le voy a explicar más en detalle cómo usar las concordancias y cómo sacar provecho a estudio de palabras específicas en griego. Quisiera saber si tienen grabado este estudio. Sí, se está grabando y se va a compartir en el canal de YouTube. La King James y la Nash, ok, son traducciones palabra por palabra. Ok, quiero saber si hay más preguntas. Alguien que quiera hacer una pregunta hablada puede abrir su micrófono y hacerla en este momento o escribir. No sé si tenemos, Justin, los micrófonos disponibles para abrirse. Ok, están abiertos los micrófonos. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Ok, mi pregunta es, entonces, ¿se escucha? Sí, se escucha. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Bendiciones, Mi Catherine. pregunta es entonces,
Amén. Mi pregunta es entonces, ya se ha hablado todo de que la Reina Valera es la original y que, y que usted dijo también que hay que tirar el ojo profundo, a profundidad, con asertividad, claro está. No descartando las otras Biblias, sino que uno tiene que fijarse bien eh, si va acorde con la que dice la Reina Valera 1960, para así si descartarla o no. Pero aparte de descartarla, hay algunas que son asertivas porque si se cambian las palabras, o sea, se cambian las palabras, pero dicen lo mismo. O sea, no es con respecto a lo que usted estaba diciendo antes, de que hay que rechazar ciertos versículos, pero pues de que estén cambiadas las palabras Ok, de los versículos. ok, te respondo. Lo que decía primero, hasta ahora, digo hasta ahora porque todavía no se ha elaborado o se ha publicado una versión más confiable, escuchen la palabra, confiable que la Reina Valera. Cuando hablamos de confiabilidad es que si el escritor dijo negro, en español se traduce como negro. Para que tengan una idea, en la Reina Valera dice negro, pero en la nueva versión internacional y otras dice oscuro, para que tengan una idea. Entonces yo prefiero, como estudioso de la Biblia, como pastor, como cristiano, irme al original, irme a la fuente, a lo que dijo el Señor, la palabra que reveló Dios. Si Dios reveló X, yo quiero escuchar y entender lo que Dios reveló. No quisiera que me cambien la palabra, no quisiera que me cambien el significado o que me use un adjetivo. Quisiera ir a la palabra exacta. Y ese debe ser el interés de cada cristiano que estudia la Biblia. Entonces dije, yo lo que hago, mi devocional, mi día a día es Reina Valera. Ahora, si quiero, voy a predicar, voy a dar un estudio y quiero ver otras versiones para ver cómo dicen las palabras, las uso. Todas las que yo les enseñé, absolutamente todas y más. Pero tiene que irme en concordancia con lo que dice la Reina Valera. Si no, no la uso, ni la aplico. Porque hasta ahora la más confiable que tenemos es la Reina Valera. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Puede escribir o abrir su micrófono. Y la que, y la que usted más usa, aparte de la Reina Valera, o sea, usted la examina toda para, y la que vaya acorde, esa usa. No, Usted primero hace un análisis de todas las otras versiones. no, yo no hago eso. Ni siquiera me enfoco en versiones. Yo incluso leo un poco en griego. Yo por el nivel que tengo y que estoy estudiando siempre este nivel de interpretación bíblica. Leo en español, en la Reina Valera. Pero cuando quiero profundizar en las palabras originales que se usaron, ¿qué hago? Las busco en griego. Eso es fácil, súper sencillo. Es cuestión de tener la instrucción. Una vez que ustedes dominan eso, no tienen que usar otras versiones bíblicas, a menos que vayan a hacer un estudio y quieren comparar cómo se presenta el lenguaje. Pero lo ideal es entender el idioma original. Y la Reina Valera es la más apegada y pronto van a tener esas instrucciones para leer en griego. Ok, hay una pregunta. Es un poquito larga. Pero igual muchos estudiosos de la Biblia dicen que la Reina Valera, a pesar de todo, tiene muchos errores en traducción. También entonces hablamos de que no estamos totalmente apegados al original. Además sabemos que siempre se pierde mucho en la traducción. Bueno, la respuesta es que si esos traductores dicen que la Reina Valera tiene esos errores, vamos a pedirle a esas personas, esos estudiosos, que nos digan cuáles son esos errores, porque no lo dicen. Es muy fácil decir tiene errores, pero no los muestra. Es muy fácil decir no se apega a los originales, pero demuéstrenmelo. Yo les demostré a ustedes que comparada con otras versiones,
La Reina Valera es la más apegada a las traducciones originales. Y no porque lo diga yo, es cuestión de la historia. La Reina Valera la utiliza, señores, el 90% de la iglesia evangélica a nivel del mundo, del mundo. Y no solo los evangélicos, hasta los católicos muchísimos. ¿Por qué? Porque es una versión exacta, confiable y entendible. Pero estas versiones modernas son un riesgo de estudio, porque uno no sabe realmente cuál fue la intención. Entonces yo prefiero irme a lo seguro. Y como les decía, irme a lo profundo, al original, preferiblemente en griego o en hebreo cuando se pueda. ¿Alguna otra pregunta? Que ya vamos casi a terminar. Ok, si no tenemos más preguntas, el desafío, jóvenes, no los desafío a que sean simples lectores de versiones bíblicas. Váyanse a la fuente. Váyanse a la fuente. Váyanse a la fuente, a lo seguro, a lo seguro. Es muy peligroso, sumamente peligroso, de que yo me vaya a una Biblia que me diga que debo creer y no que me diga que debo creer en Jesucristo. Debemos irnos a lo seguro y por eso esfuércense y vayan investigando, incluso si quieren, cómo usar las concordancias bíblicas en griego o en hebreo, para que cuando ya empecemos esto estén edificados. Es lo ideal, que uno vaya a las fuentes en el idioma que se escribió. Yo quiero orar ya para terminar. Antes de terminar, el Espíritu Santo me inquietaba a que orar por ustedes, tener un momento de oración, de ministración, de que estemos en comunión junto con el Espíritu Santo en este momento. Yo sé que ha sido un tema muy técnico, muy doctrinal, como se supone que es, pero también sé que el Espíritu Santo quiere hacer algo más en muchas personas. Entonces yo quiero pedirles ahí que donde están, que cierren sus ojos en este momento. Vamos a conectarnos con la presencia de Dios, vamos a hablar con Dios, vamos a tomar un momento para hablar con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle que si Él tiene algo que decirnos, si Él tiene algo especial que hablarnos, que lo haga, que lo haga, que lo haga. Así que quiero pedirte que ahí donde estás cierre tus ojos y empecemos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias Espíritu Santo porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú estás en control siempre. Gracias Espíritu Santo porque tú nos diriges, nos encaminas y nos acercas a ti, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que esto que hemos compartido, que hemos aprendido hoy, edifique nuestras vidas, edifique nuestros corazones, que hable a nuestro ser, Señor, que seamos estudiosos de tu palabra de la manera más correcta, más asertiva, Señor. Que no nos perdamos en versiones o en escrituras de otras personas que no tienen las mejores intenciones o errores de algún tipo, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a tener hambre por tu palabra, hambre por vivir esa palabra, por aplicar la palabra, Señor. Hambre de aplicar tu divina palabra en nuestras vidas. Que no sea solamente algo que hagamos de vez en cuando o solo porque sea una rutina, sino para vivirlo, Espíritu Santo de Dios. Oh, kendara mano sheketendo robe shukere de kendarabai. Mira, Espíritu Santo, si la vida de estudio bíblico de muchos de los que están aquí, Señor, se han descuidado, se han desenfocado, Señor. Si esa vida devocional se ha descuidado, yo te pido ahora que en el nombre tuyo, Jesús, tú toques el corazón, que pongas pasión, que pongas fuego, Señor. Fuego para que estudiemos tu palabra, pasión para que estudiemos, para que escudriñemos, para que vayamos más profundo en tu palabra, Señor. Mira, Espíritu Santo, si alguno está viviendo de una manera de espalda a tu palabra, confronta con tu palabra, Señor. Que nosotros podamos ser no solo oidores de ella, sino hacedores. Que cuando leamos tu palabra, Señor, sea Jesús apasionándonos, aferrándonos, enamorándonos de lo que nos dice la Biblia, Señor. Oh, mira, Señor Jesús, si alguno ha estado descuidado en esa vida de oración, en esa vida de meditar en tu palabra,
Que cada uno se aferre, que cada uno se aferre a tu divina palabra, pero con pasión y con hambre, Señor Jesús. Con hambre, Señor Jesús, para estar conectado a ti. Espíritu Santo de Dios, revélanos más tu voluntad, revélanos más, enséñanos más, explícanos más tu voluntad revelada en tu palabra, Señor. Que cuando leamos tu escritura, Señor, podamos entenderla, podamos digerirla, podamos, Señor, hacerla parte de nuestra vida, Señor. Sobre todo que con tantas corrientes filosóficas, humanas en este mundo, podamos hacer de tu palabra el centro, Espíritu Santo. Oh, que teremeno, que tremendo she. Tú que has estado dudando de que si Dios te puede responder, aférrate a la palabra. Tú que has estado con inseguridad de que qué va a pasar con tu vida, vete a la palabra de Dios, vete a la palabra de Dios, vete a la fuente que es la palabra de Dios, para que te dé respuesta a esa situación que está pasando, esa decisión que tú necesitas tomar. Esa decisión que tienes que tomar, consúltala con la palabra de Dios. Vete a la escritura, a ver qué dice Dios, a ver qué quiere Dios para tu vida. Y de acuerdo a su palabra, y vívela, vívela. Oh, tú que te estás preguntando que si sigues o no con esa persona, que si esa relación debe seguir o no, vete a la palabra a ver qué dice la Biblia. Vete a ver qué dice la Biblia sobre el tipo de persona que Dios quiere para ti, joven. A ti misma, a ti mismo, Dios te está hablando específicamente sobre eso. Esa persona con la que tienes una relación de noviazgo y no sabes si dejarla o seguirla, el Espíritu Santo te dice, vete a la palabra. Ahí tú vas a tener la respuesta, vas a ver qué te va a decir Dios de lo que quiere para ti y si es o no la voluntad de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hablas a los corazones. Y aunque a veces es confrontativa, Señor, y nos desnuda tu palabra, la necesitamos así, Señor. Necesitamos ser edificados, ser confrontados, Espíritu Santo. Por eso yo te pido, Señor, que tú sigas obrando, que tú sigas obrando, que tú sigas obrando con poder en tu nombre poderoso, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Que esta palabra las apliquemos y la vivamos a nuestras vidas.